Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto NIF presenta la primera sesión del curso virtual Tratamiento de las Obligaciones, Ingresos, Correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Tenemos ya en plataforma al doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra, quien durante 7 sesiones de 3 horas cada uno, en total 21 horas de dictado que estaremos teniendo con el doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en auditoría y consultoría. Ha trabajado, se ha desempeñado en diferentes Big Four como KPMG Chile, Ernst Young Perú y Price Perú. Actualmente es socio de la firma Mercury Business Asociados, contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenas noches, Edu. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, como lo indicaste, soy Jorge Luis Samaniego, contador público de profesión y con una maestría en auditoría y certificado en NIF, tengo el ACA, y una serie de estudios adicionales complementarios a las auditorías y asesorías que ejecuto. Bueno, como ya se ha presentado y como anteriormente también hicimos una presentación del curso, vamos a tomar ahora todas las normativas relacionadas a las obligaciones, ingresos y corrección de errores, entre otros aspectos, digamos, que detalla la normativa. Por mi lado, tengo un poco más de 12 años de experiencia laboral entre lo que es auditoría financiera, auditoría interna, control interno y principalmente en temas relacionados a la implementación y análisis bajo las IFRS. También soy docente universitario y bueno, muchísimas gracias de nuevo por abrirme las puertas para trabajar en conjunto en estos talleres de IFRS. Bueno, yendo directamente a lo que es el curso, como dice el nombre general, digamos, de lo que es el curso, obligaciones, ingresos y correcciones, vamos a topar justamente aquellas normativas que hacen relación al reconocimiento, a la medición y a la información a revelar relacionados a los tipos de obligaciones que una compañía genera en la continuidad de sus operaciones, los ingresos, clave, digamos, como para el registro y las revelaciones en los estados financieros, y aquellas normativas que hacen mención justamente a las estimaciones, a las políticas y a los errores. Fundamental, claramente, cada una de ellas para la elaboración de los estados financieros. Hoy día vamos a topar dos normativas relacionadas a la NIC 10, que habla sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, una normativa que, si bien es cierto, es bastante corta, pero es bastante fundamental justamente entre el periodo del cierre de los estados financieros hasta que estos sean aprobados. Y la otra normativa que vamos a tratar y que de hecho lo menciona mucho en la NIC 10 es la NIC 37 de contingencia, perdón, de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces, yendo a lo que es la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, esta normativa, como les hacía mención, si bien es cierto, es corta, la normativa es bastante fundamental en este lapso de periodo entre el cierre de los estados financieros y hasta que sean aprobados por el órgano o por la administración que tiene la facultad de aprobación. Es bastante importante saber porque dependiendo la compañía en la cual está regulada o sus prácticas en las cuales tiene, debemos de tener bastante identificado quiénes son los autorizados justamente o los nombrados para la autorización de los estados financieros. Entonces, esta normativa
echa justamente, por decirlo un poco coloquial, mucho ojo en lo que es en el transcurso de los sucesos o de los eventos que van pasando hasta que los estados financieros estén aprobados y posteriormente divulgados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente ver qué es lo que me pide la NIC 10 relacionado a estos eventos que suceden, eventos que pueden ser favorables o desfavorables para la compañía. Favorables en el sentido de que puede haber un evento que me confirme cierto ingreso, por ejemplo, que ahora sí lo podría reconocer, o desfavorable que me conlleve a reconocer un gasto o un deterioro, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso, digamos, de cuál es el contenido. Vamos a revisar el objetivo, el alcance de la normativa, que a veces es un poco tedioso o quizás algunos nos saltamos esta parte de la normativa, pero es bastante importante tener porque nos da justamente ese punto de partida para saber qué tipo de operación o en qué momento me tengo que situar para la aplicación de esta normativa. El reconocimiento y medición, los dividendos, la hipótesis de negocio en marcha, bastante importante justamente para la elaboración general de los estados financieros, qué información a revelar me pide la NIC 10 para estos casos, y bueno, casos prácticos que vamos a desarrollar en conjunto. Ahora, en la medida que voy pasando la normativa, definitivamente les voy a poner casos vistos en práctica. He tenido la suerte de hacer muchas implementaciones en muchos distintos sectores del mercado, entonces de una u otra forma voy a rescatar cada uno de ellos y alocarlo para la presentación. Lo que sí me gustaría es bastante la participación de ustedes, ya sea en el momento que voy avanzando para no quedarnos con las dudas y seguir con el hilo, digamos, de lo que requiere la normativa, o al final, como ustedes vean conveniente. Entonces, el objetivo de la NIC 10 es justamente prescribir cuando una entidad debe ajustar sus estados financieros, porque pueden haber hechos o eventos que pasan en este rango de tiempo que dan o no un ajuste a los estados financieros. Y nosotros tenemos que justamente tener claro el análisis de cuándo tengo que hacer un ajuste a los estados financieros que vengo cerrando, antes obviamente de su aprobación. ¿Y qué tipo de información una entidad debe de revelar justamente relacionado a los hechos ocurridos después del periodo en que se informa? Periodo sobre el que se informa lo tomo el cierre de los estados financieros, que usualmente es al 31 de diciembre del año de cierre. Por ejemplo, ahora el último, al 31 de diciembre del 2022. Eso lo considera como un periodo sobre el que se informa. Pero sabemos que pueden haber ciertas regulaciones que me pueden conllevar a tener ciertos cierres interinos y que de una u otra forma debo de tener ciertas consideraciones justamente en lo que me pide la normativa cuando hago ese tipo de reportes financieros. El alcance de la normativa es tanto para la contabilización como la información a revelar correspondiente a estos hechos ocurridos después del periodo que se informa. Sin embargo, la contabilización propiamente tal, en este caso, te hace mención de si es que tienes o no que hacer un ajuste, pero no así te dice cómo hacer la contabilización. Ahí es bastante importante saber qué partida o qué elemento de los estados financieros se está viniendo afectado justamente por este evento o este hecho que está ocurriendo después del periodo sobre el que se informa, y por lo tanto, qué normativa es aplicable. Porque si hay un evento o un hecho que tiene un impacto, por ejemplo, en el activo fijo, no es que la NIC 10 me va a decir cómo contabilizar ese efecto, sino tengo que, sobre la base de ese hecho, voltear a la NIC 16, propiedad, planta y equipo, para justamente elaborar, medir y revelar la información según el acontecimiento o según el evento que está impactando en ese momento al activo fijo.
en el supuesto caso de que tenga que hacer, por ejemplo, un ajuste en los estados financieros. Pero nuevamente, lo que la NIC 10 me dice, tienes o no que hacer una contabilización. Bien, reconocimiento y medición. ¿Qué es lo que dice la normativa? Como reconocimiento y medición de los eventos, ya sea favorable o desfavorable, que sean producidos entre el final del periodo que se informa, ¿de acuerdo? Que sería el 31 de diciembre, tomemos el año cerrado, 31 de diciembre del año 1, sobre que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, que en la práctica usualmente está marcado entre los meses de febrero y marzo. Por alguna eventualidad pueden pasar esa fecha más adelante, pero ciertas compañías que están sobre todo reguladas definitivamente tienen bastante marcado ese periodo de febrero y de marzo que necesitan cerrar bien los estados financieros para el proceso de autorización y posterior divulgación. Entonces, ¿qué es lo que me da la NIC 16? Dos tipos de sucesos. Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa y aquellos que indican condiciones surgidas después del periodo que se informa. ¿Cómo se entiende esto? Para esto tengo, digamos, la línea de tiempo. Como había indicado, la fecha de los estados financieros o como dice el slide anterior, final del periodo sobre el que se informa, lo vamos a tomar usualmente al 31 de diciembre del año anterior. Por lo tanto, esta es la fecha de los estados financieros por los cuales yo voy a hacer el cierre y voy a preparar mis estados financieros. Pero entre este periodo y la fecha de autorización, febrero, marzo, abril, o inclusive si es que ya tengo un sistema bastante eficiente, puede ser en enero, pueden pasar ciertos eventos, como indica la normativa, favorables o desfavorables, buenos o malos, que de una u otra forma pueden confirmar entre este periodo, confirmar si es, un segundito, no sé si se está viendo mi puntero, pero ahora lo pongo. Pueden confirmar en este periodo que haya o exista alguna situación en una partida de los elementos de los estados financieros que deban ser ajustados o que ese evento haya ocurrido y solo impacte de aquí en adelante. ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, que exista evidencia, que se evidencie que sucedieron o que de una u otra forma la compañía debería haberlo considerado como parte de la medición de los estados financieros, por ejemplo. Es decir, si este evento o el suceso que ha pasado en este rango de tiempo confirma alguna información que la compañía espera o estaba esperando sobre una partida o sobre un acontecimiento que haya sucedido antes del cierre de la fecha del cierre de los estados financieros, esto en definitiva lo que va a producir es que la compañía va a tener que hacer ya sea un ajuste en los estados financieros o reconocer una partida que no ha considerado en los estados financieros, como por ejemplo, usualmente las compañías pasan por muchos litigios, muchos controversias, por ejemplo, legales. Es bastante usual que una compañía necesite cierta información justamente para confirmar si el caso que yo estoy llevando va a ser favorable o no para la compañía o para mí, ya sea tanto al demandado o como el demandante. Entonces, por el ciclo normal de ciertos casos o de los casos, no necesariamente la compañía va a tener toda la información suficiente o necesaria al 31 de diciembre del año de cierre. Por lo tanto, esa información puede ocurrir justamente entre el periodo que yo estoy cerrando y la fecha que se autoriza los estados financieros. Y esa información
me puede indicar ya sea, por ejemplo, una carta de los abogados o una carta del fiscal en donde me indica que efectivamente la compañía, sobre el caso que estaba llevando y el cual recibió una demanda, tiene que indemnizar, por ejemplo, a un trabajador. Caso que yo venía o que la compañía venía tratando de periodos anteriores y que ese hecho de confirmación que sucedió en este rango de tiempo me indica que efectivamente al cierre de los estados financieros por un suceso que yo estuve llevando semanas, meses atrás, definitivamente lo tengo que reconocer. Lo que significa, si es que la compañía no ha hecho ningún registro en sus estados financieros relacionado a ese caso, ahora va a tener que reconocer un pasivo. Sin embargo, también puede darse el caso de que la compañía haya conservadoramente reconocido un porcentaje relacionado al litigio o al caso, según quién, según ya sea mis asesores legales o según mi área legal. Bastante importante la participación para estos casos de litigio y la comunicación justamente con, ya sea con nuestros asesores legales o con el área legal de la compañía, porque de ellos nos alimentamos o nos nutrimos justamente a este tipo de información para saber cómo esto me va a impactar en los estados financieros. Sabemos que también por un tema de auditoría financiera, por ejemplo, los auditores comúnmente o parte de sus procedimientos de auditoría hacen confirmaciones y dentro de las confirmaciones tienen las confirmaciones legales y que justamente como parte de la confirmación puede darse el caso de que en una de esas de las respuestas indiquen que el caso que estaban en proceso ya se dictaminó, ya se cerró y que la compañía tendría que hacer una indemnización. Información que me impacta a los estados financieros porque es sobre la base de sucesos que ya venía tratando la compañía y como daba en el ejemplo, puede ser que la compañía o haya hecho conservadoramente un registro previo y por lo tanto sobre la base de esta nueva información tendrá que ajustar ya sea para arriba o para abajo según lo que el abogado o el fiscal indique, el fiscal en fuerza mayor indique sobre el importe a pagar por la indemnización que va a tener que hacer o ya sea un registro completo íntegro en el supuesto caso de que la compañía no haya hecho ningún registro. Pero también pueden pasar en este rango de tiempo ciertos eventos que no confirman algún hecho que yo esperaba desde antes del cierre de la fecha del cierre de los estados financieros, sino que impacta para los periodos siguientes en términos prácticos, los cuales no necesariamente, no es que no necesariamente, no necesitan un ajuste en los estados financieros, pero sí es bastante importante hacer la revelación de los mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta información es no solo usada por la compañía, sino por aquellos inversionistas, por ahí, aquellos inclusive clientes o proveedores que de una u otra forma trabajan directamente con la compañía y que se nutren de esta información para los tipos de operaciones que tienen. Por ejemplo, los bancos. Los bancos piden información a las compañías claramente cuando tienen que hacer una renovación de crédito o como parte de sus acuerdos por préstamos importantes que se le da. ¿De acuerdo? Entonces, si es que no me impacta los estados financieros, pero sobre todo si es un evento material para la compañía, que si bien es cierto, no me impacta, no voy a hacer ajustes en los estados financieros, pero es bastante relevante por su materialidad, lo revelo en las notas explicativas, ¿de acuerdo? Ahora, acabo de hacer mención de lo que es la materialidad. Sabemos que uno de los principios para la elaboración de los estados financieros es la materialidad. Materialidad que, si bien es cierto, a veces puede ser o llegar a ser un poco subjetivo por la forma de determinar, pero bastante relevante justamente para la elaboración de los estados financieros. Y la materialidad
así como los auditores financieros determinan una materialidad para la revisión de los estados o la auditoría de los estados financieros,